están? Este es el segundo video de Política Contracorriente. Primero de todo, muchas gracias por el apoyo y el éxito del primer video, y estoy muy emocionada por este segundo video, ya que se trata de liberales versus conservadores, y en esta ocasión tenemos a un invitado muy especial, ya que es nuestro primer invitado. Se trata de Alfredo Bierzi, que lo pueden ver aquí. ¿Qué tal? Hola a todos. Bueno, Alfredo es cofundador de Tema Libre, que es una plataforma en la que literalmente uno puede hablar de un tema libre. Creo que ahora se están enfocando más que nada en temas políticos y económicos. Además tienen un podcast junto con Macarena Costacheca, Diego Gutiérrez y Bruno Villar. Alfredo actualmente está en la Católica en su último ciclo de Derecho y fue representante estudiantil, y en su momento fue redactor de Altavoz. Bueno, así es. antes de entrar en discusión con Alfredo, quiero introducir el tema que vamos a discutir: liberales contra conservadores. Y como le estaba comentando a Alfredo el otro día, en la universidad leí un libro muy interesante que se llama El Gran Debate, entre Thomas Paine y Edmund Burke, representante del liberalismo y el conservadurismo moderno respectivamente. Thomas Paine apoyó la causa de la Revolución Francesa y fue muy crítico de la monarquía francesa, apoyando a los jacobinos, y Edmund Burke, conservador, estuvo en contra de la Revolución Francesa y apoyó a la monarquía. Entonces, ¿qué quiere decir esto en el contexto de liberales versus conservadores? Un pensamiento liberal, una persona liberal, tiende a tener las siguientes características: tiende a apoyar la libertad de elección a todo cabal, cree mucho en la individualidad, muy progresista en el sentido que apoya a la igualdad y en algunos casos a la redistribución. Su valor principal en la política es la justicia, intenta perseguir la justicia, y el método por el cual quiere llegar a la justicia a través de métodos rápidos. En el caso de la Revolución Francesa, este método fue uno revolucionario. Por el otro lado, un conservador tiende a apoyar mucho a la autoridad, a la jerarquía, a la tradición, y su principio en la política es el orden social más que la justicia. Y el método por el cual intenta llevar a cabo sus metas es a través de una reforma gradual. En ese sentido, le hago la primera pregunta a Alfredo, que gracias por esperar por toda esa explicación un poco larga. No hay problema, no hay problema. Es si te identificas más con el pensamiento liberal o con el conservador, o si tienes un poco de ambos. Bueno, es una pregunta muy compleja, ¿no? Y tiene varias aristas. Yo personalmente me identifico más con lo liberal. Y esto también es algo de lo que te estaba comentando el otro día, que es básicamente la concepción que se tiene de liberal en Latinoamérica, especialmente. Y bueno, también proviene un poco es una evolución, digamos, de la idea del liberalismo clásico que nació en la Revolución Francesa, en la Revolución Americana. Inclusive podríamos remontarnos a lo que sería la rebelión de Cromwell en Inglaterra. Son todos estos eventos en la historia que llevaron a que los liberales clásicos intenten combatir lo que en esa época era el status quo en el mundo occidental, que era básicamente un modelo monárquico para la mayoría del continente, ¿no? Y yo creo que esa fue la primera gran lucha que tuvieron los liberales clásicos, esa lucha contra la monarquía, ¿no? Buscar un poco, los liberales clásicos eran humanistas, eran hijos de la Ilustración, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Es importante entender que en cierto momento del Renacimiento hay una reivindicación del mundo clásico, del mundo griego, del mundo romano, y un poco que se empieza a reivindicar esas ideas de la democracia, que como ya estamos mencionando, habían desaparecido en Europa, especialmente en la Edad Media, por la instauración de las monarquías absolutistas, ¿no? Entonces, con esa reivindicación de la democracia, es que se repotencian esas ideas que se repotencian y se fortalecen, ¿no? Esas ideas de la libertad como una máxima
que debe ser respetado a cabalidad, ¿no? Y por eso es que yo sí sigo la corriente latinoamericana que enfoca el liberalismo como la relación del individuo frente al Estado. Es esta relación de que se tiene que respetar la individualidad de las personas y el Estado no puede pisar nuestras libertades particulares y tiene que garantizarnos, proteger nuestra capacidad de poder determinar cómo forjamos nuestros propios destinos. Y por eso, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista político, yo sí me considero como un liberal, ¿no? Mm. Claro, exactamente. Bueno, muy interesante y era más o menos la respuesta que esperaba y la verdad que es muy completa. Y claro, o sea, para aclarar un poco el tema, un liberal en Latinoamérica hoy en día, como lo hablábamos, aboga por un Estado mínimo, ¿no? Entonces se fía de que los ciudadanos tengan libertad individual, ¿no? Yo pienso en el contexto de hoy, por ejemplo, las personas que no están de acuerdo con tanta intervención policial, con tantos militares en la calle hoy en día, ¿no? Yo creo que esas personas tienden a ser un poco más liberales, ¿no? Y las personas conservadoras quieren un poco más mano dura, quieren un poco más, no voy a decir autoritarios, porque un conservador no tiene por qué ser autoritario, pero sí cree un poco más se fía un poco más en las instituciones del Estado, ¿no? Y bueno, a mi siguiente pregunta, em, no sé si has escuchado este dicho de Churchill, creo que se le atribuye a Churchill que los jóvenes en la política nacen liberales y después crecen a ser conservadores. Y no sé hasta qué punto tú crees que eso es cierto y en ese sentido, ¿crees que los jóvenes podríamos rescatar un poco de ese pensamiento conservador de preservar las instituciones históricas de un país, por ejemplo? Bueno, ciertamente me parece interesante esta idea que propone Churchill, ¿no? Y es algo que se escucha a veces en Latinoamérica, pero bajo otra denominación, ¿no? O sea, yo lo que he escuchado a veces es de joven universitario, la gente es marxista, pero después cuando reciben su primer sueldo se vuelven capitalistas, o que básicamente en el fondo, a pesar de que el liberalismo y el marxismo, el socialismo, no son lo mismo, me imagino que la intención de esta frase de Churchill era la misma, ¿no? Es esta idea de cómo las personas cuando envejecen tienen un status quo un poco más controlado, menos radical. Lo que yo verdaderamente, no, entiendo a qué se refería, pero yo no creo que sea una máxima que se satisfaga en todo el espectro político. O sea, sí entiendo lo que va, pero no estaría muy de acuerdo con esa afirmación, la verdad. Claro. Sí, además creo que aplica un montón no a nuestra generación porque todavía está por verse, todavía es muy temprano para poder diagnosticar algo así, pero capaz a 2 generaciones pasadas, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces hablo con mi abuelo acerca de él nunca estuvo involucrado en la política, pero siempre le gusta discutir acerca de política, y él me decía que en la universidad todos estaban emocionados por, digamos, el Che Guevara, y en un momento, y él también, él mismo, ¿no? Y ahora no puede ver cara a cara con alguien de izquierda. Pero ¿tú crees que la sociedad actualmente es más liberal o más conservadora? Porque yo lo que veo hoy en día es una ola gigantesca de neoconservadurismo. Y neoconservadurismo no solo de derecha, porque esto es muy importante, ¿no? Especialmente la gente de izquierda asocia que el conservadurismo es un fenómeno solamente de derecha. Esto es completamente falso. Yo creo que el conservadurismo también puede ser una manifestación de izquierda. Y Claro, es algo que hoy en día se puede ver a cabalidad. Si es que tú comparas, no sé, a una abuela, a una abuelita que de repente es muy conservadora en ciertos temas sociales, camina, le dice a su hija que tiene el falda larga, dice que es una puritana en el sentido moral, y si la comparas con, no sé, con ciertos sectores de la izquierda progresista, van a ser también muy conservadores en esos temas morales, ¿no? Entonces, yo sí ahí haría una comparación directa, y es importante entender que el conservadurismo puede venir de la izquierda o de la derecha, y que una persona que sí pida que se respeten ciertos valores, sean religiosos o sean basados en estructuras neomarxistas,
Eso igual para mí puede ser catalogado como una forma de neoconservadurismo. O sea, esas estructuras colectivistas, tanto la religiosa como la neomarxista, son formas de conservadurismo. Y es algo que a veces es difícil de identificarlo, porque como ya he explicado, se asocia ser conservador con ser religioso, ser conservador con ser de extrema derecha, cuando yo también veo que alguna gente de izquierda son bastante conservadores en la práctica, ¿no? Qué interesante lo que dices, y era justamente el punto que quería tocar, que en realidad tenemos esta concepción que, digamos, la ideología de izquierda está de un bando y la ideología de derecha está del otro, y que liberal y conservador son dos categorías, digamos, completamente mutuamente excluyentes, cuando en realidad no es así, ¿no? Vemos mucha variedad dentro de la sociedad, ¿no? Para mí el ejemplo perfecto de todo esto en términos de un político es Trump, ¿no? Yo no soy ninguna santa de devoción de Trump, la verdad que a mí Trump digamos, no va conmigo, pero es interesante porque él supuestamente es republicano, ¿no? Él en un momento fue independiente, pero postula por el Partido Republicano, pero hay muchas características, digamos, de su discurso que no son conservadores, ¿no? Porque el Partido Republicano supuestamente es más conservador y el Partido Demócrata es más liberal, ¿no? Pero liberal en otro sentido de la palabra, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Como estábamos hablando, o sea, el liberalismo, digamos, de origen de la Revolución Francesa ha hecho, digamos, una evolución y ha cambiado mucho hoy en Claro. día también, ¿no? Di- digamos que el liberalismo en Estados Unidos sufrió una mutación que se llama liberalismo social o liberalismo del estado de bienestar. Y economistas famosos claro, como Keynes Claro, han influenciado directamente en esta rama de lo que se considera el liberalismo eh, del estado de bienestar, ¿no? Que sí, básicamente lo que te dice es, para que una sociedad sea libre, entonces el Estado tiene que intervenir y darle beneficios sociales, incidir directamente en la economía para garantizar esta libertad. Y eso, bueno, eso en Latinoamérica se llamaría socialismo, ¿no? Por eso existe esta confusión de que liberal en Estados Unidos y liberal en Latinoamérica son completamente distintos, ¿no? claro, son dos tipos de contextos y el Estado americano, claro que tiene otro tipo de capacidades de lo que tiene, digamos, el Estado peruano, ¿no? A pesar que ah, en los últimos 20 años hemos crecido un montón en términos fiscales y estamos bien consolidados, como se habla, por ejemplo, ahora en la época de la pandemia, que podemos sostener hasta cierto punto esta crisis por nuestras reservas fiscales, ¿no? Estados Unidos tiene, digamos, unas reservas fiscales increíbles, entonces puede tener ese estado de bienestar, ¿no? Me acuerdo que hace un par de meses, si no los demócratas y los republicanos sacaron un estímulo fiscal increíble hacia todos los americanos para poder sostener toda esta crisis de la pandemia, ¿no? Que también va, digamos, por ese sentido liberal de querer redistribuir en épocas de crisis. Para hacerte otra pregunta distinta, creo que hay algunas personas que asocian que los liberales podrían ser un poco más demócratas y los conservadores un poco más autoritarios, y asociamos que el pensamiento liberal está asociado a nuestra generación, el pensamiento conservador a las generaciones pasadas. ¿Y hasta qué punto tú crees que eso es cierto hoy en día? O sea, yo creo que eso es completamente falso. Me parece muy interesante, hay un autor, Harari, me parece que se llama, Ah, sí, él cataloga, un él israelí. cataloga al marxismo como un tipo de religión. Mm, Esa clasificación que él hace a mí me parece genial, porque yo sí creo eso. Y de nuevo, no tiene nada de malo ser religioso, tener un dogma, tener una ideología y querer conservar o impulsar esta ideología. Yo de nuevo no le veo nada de malo, ¿no? Para mí como un liberal el límite es que tú le quieras imponer esta ideología a terceros sin su consentimiento. Para mí eso es lo peligroso. Y claro. eso es lo que tenemos que tutelar que no ocurra, ¿no? Mm. ¿Tienes algún tipo de ejemplo acerca de este puritanismo marxista del que estás hablando? Tal vez algo del contexto actual. Bueno, son cosas que se ven todo el día, ¿no? Por ejemplo, he escuchado tantas cosas que ya ni sé por dónde comenzar, ¿no?
en términos generales es capaz, digamos, yo lo que percibo de las personas adeptas a la izquierda es que, digamos, tienden a, como también pasa mucho en la universidad, que también hay personas más de izquierda en las universidades, ¿no? Que utilizan estas categorizaciones y se pretende usar estas categorizaciones para poder hablar de, digamos, para poder analizar el mundo, ¿no? Eso es lo que yo percibo, ¿no? Pero un liberal puede ser un poco más flexible en usar esas categorizaciones, ¿no? Porque como tú dices, es imponer un punto de vista sobre otro que es algo más conservador en naturaleza, ¿no? Así es, Claro, es bien así es, sí. interesante. Y bueno, acerca del neoliberalismo, ¿no? Yo me puse a averiguar y entré a una página del Mises Institute, que es un think tank, creo, de origen alemán, que decía que el Así término es, sí. neoliberalismo es, en latín, ¿no? Nuevo liberalismo, que es un término que se dice tiene su origen después de la Segunda Guerra Mundial con lo que ocurrió en Washington, el Washington Consensus, cuando la economía mundial estaba en crisis y se intenta reestructurar eh, todo este orden mundial económico y cuando Estados Unidos sale a la vanguardia de todo esto, ¿no? Y Claro, el neoliberalismo se vincula más a lo que sería el liberalismo económico, ¿no? claro, Que es su principal postulación, me parecería, ¿no? ¿Y por qué se llama neoliberalismo? ¿Por qué se cataloga como neoliberalismo? Muchas veces está de forma despectiva, yo diría, porque bajo cierta doctrina, muchas veces izquierda, lo que se dice es que el liberalismo clásico, el liberalismo de verdad, es el liberalismo de la Revolución Francesa, que es el que promulga la libertad, la igualdad, la fraternidad. Y dicen que, neoliberalismo porque después ellos lo que quieren es una eliminación total del Estado, ¿no? Y, y es cierto, porque nacen de contextos distintos, ¿no? A pesar de que básicamente comparten los mismos postulados, creo yo, filosóficos, el liberalismo, lo que se cataloga como neoliberalismo, y muchos neoliberales, en verdad, ellos mismos se catalogan simplemente como ser liberales, ¿no? La continuación del liberalismo en la modernidad, ¿no? Dado que evidentemente el contexto es distinto, ¿no? El contexto en la Revolución Francesa era un contexto de monarquías, donde lo que se buscaba era combatir la intervención de las monarquías dentro de la vida de los individuos. Y a causa de esto se creó lo que es el Estado moderno, justamente en la Revolución Francesa, bajo estas ideas de separación de poderes, el legislativo, el ejecutivo, el poder judicial, todas esas ideas de Montesquieu, ¿no? Pero lo que hacen los neoliberales es ir un paso más allá, ¿no? Lo que ellos dicen es, a ver, ya, chévere, se ha creado esta nueva forma de Estado laico, con separación de poderes, donde participa el pueblo a través de la democracia. Ok, bacán, hemos firmado ese nuevo contrato social, hemos aceptado ese nuevo contrato social, que supuestamente sería más ventajoso que una monarquía, ¿no? Pero lo que dicen eh, ¿es esto suficiente? O más bien tenemos que ir un paso más allá y limitar también este monstruo, este leviatán que hemos creado. Eso creo yo es lo que promulga el liberalismo moderno o el mal llamado neoliberalismo, ¿no? Es, al igual que los liberales clásicos combatieron a las monarquías absolutistas, es combatir al Estado absolutista, es continuar esta lucha, ¿no? Y por eso yo creo que es tan importante. A mí no me gusta ese término neoliberal, pero sí lo entiendo, sí entiendo a qué se refieren los académicos cuando lo utilizan, ¿no? Y es importante reivindicarlo, ¿no? Porque creo yo es lo más importante hoy en día, ¿no? Porque hoy en día no hay muchas monarquías, y las monarquías que ya hay, bueno, son monarquías democráticas con estados, ¿no? Son monarquías que ya utilizan un sistema bastante democrático, ¿no? Bueno, esperemos que en la mayoría de los casos, ¿no? Porque también es cierto que el liberalismo, la democracia, es algo de Occidente, y en Latinoamérica con las justas, digamos, ¿no? Porque en Asia, en África, digamos que esas ideas no han calado con mucho éxito. claro, exactamente. Muy interesante lo que dices porque, digamos, el, la Revolución Francesa ocurrió hace muchos años,
¿no? Y surgen nuevas demandas para entender el mundo, ¿no? A través de diferentes focos, ¿no? Ya, digamos, no solamente hay intelectuales europeos, sino hay intelectuales latinoamericanos, hay intelectuales asiáticos, africanos, de todo el mundo, ¿no? Y eso creo que es lo rico que tenemos en el mundo de hoy, ¿no? La globalización y poder intercambiar estas ideas. Y bueno, te hago una última pregunta. ¿Tú crees que, digamos, dejar el término neoliberal de un lado y identificarnos como liberales o como conservadores, resolvería alguna de estas polarizaciones que ocurren en la política hoy día? Por ejemplo, decir que el neoliberalismo es la madre de todos los males. Bueno, la verdad es que considero que eso es un efecto natural del discurso político, ¿no? Sin duda lo podemos criticar, pero creo que es algo que va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque estamos viendo cómo el espectro político se sigue... A ver, yo creo que hoy en día se está viendo una radicalización de la política y en detrimento del liberalismo, porque el liberalismo ahorita está en una crisis, dado que tanto en el espectro de derecha y en el espectro de izquierda, lo que hay es una radicalización de ambos espectros. Eso es lo que se ve en Estados Unidos. Digamos que se está alimentando estas voces que son intervencionistas tanto de derecha y tanto de izquierda. Y eso a mí me parece muy peligroso, ¿no? Bueno, a veces se dice que el tiempo es cíclico, ¿no? Está el filósofo Heráclito, ¿no? Que dice, el río siempre cambia, pero es el mismo río. Y va a fluir en la misma dirección. Y eso es algo que se puede ver hoy en día, ¿no? Da mucho miedo comparar lo que está pasando hoy en día con lo que está pasando hace 100 años, ¿no? Y se pueden ver que ciertas tendencias se están repitiendo. Y esperemos que no pase lo que pasó hace 100 años, porque la, la, la primera parte del siglo XX fue un baño de sangre. Ha sido el baño de sangre más grande de la historia de la humanidad, por el nacimiento del fascismo, por el nacimiento del comunismo, y esperemos que no se vuelva a repetir. Bueno, ¿tienes alguna otra pregunta Bueno, sí, de repente saber si tú te identificabas más con el liberalismo o el conservadurismo, ¿no? Bueno, yo sí me considero esto más liberal, en el sentido que el Estado tiene que ser mínimo, pero sí rescato algunas cosas del conservadurismo, ¿no? No podemos pretender hacer, digamos, una reforma radical, digamos, cambiar constituciones o digamos, hacer revoluciones de un momento a otro cuando las instituciones que tenemos hoy en día, digamos, nos han podido ayudar en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, con lo que ocurrió el año pasado en Chile, ¿no? Con las protestas. Yo me encontraba más que nada de lado que no estaba de acuerdo con, digamos, esas protestas porque no me parecían que era un método correcto para poder lograr. Sí, diría que soy más que nada liberal, pero sí rescato algunas cositas del conservadurismo. Claro. Bueno, yo ahí en verdad, yo no creo que el liberalismo tenga como uno de sus postulados principales que hayan cambios radicales o cambios violentos. Yo no creo que eso sea una característica del liberalismo. Más bien, y esto proviene del liberalismo clásico inclusive, no solo del neoliberalismo, es la creación del Estado de Derecho y cómo tenemos que regirnos por un Estado de Derecho, donde las reglas del juego estén claras y haya una norma, principalmente una constitución, que te diga cuáles son las garantías, cuáles son los deberes y los derechos que tienen los ciudadanos dentro de una sociedad. Y si es que se cumple ese Estado de Derecho, entonces yo creo que se protegen las libertades de las personas y también te dice qué tipo de cambios, cómo se pueden llevar a ese tipo de cambios. Por ejemplo, no sé, en el tema de la protesta, lo que está pasando en Estados Unidos, yo veía a algunos personalidades en Estados Unidos quejarse, ¿no? Decir, ¿dónde dice que las protestas tienen que ser pacíficas? Las protestas siempre son violentas, siempre son radicales, siempre son caóticas. Ok, yo también entiendo eso. En la práctica, cuando tú sales a luchar por una causa, es muy probable que ocurran injusticias. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con el Estado de Derecho? La Constitución americana te dice taxativamente, te lo dice literalmente, tú tienes el derecho a protestar, pero pacíficamente.
Tú no tienes el derecho a salir a destruir la propiedad de la gente, a matar a las personas. Tiene que haber un límite, se tiene que proteger, se tiene que promulgar ese Estado de Derecho. Y eso es preocupante, ¿no? Porque hoy en día existe, y eso es algo de los dos lados, yo creo que ha perdido un poco el valor que se le atribuye a esta idea del Estado de Derecho. Y bueno, en Latinoamérica nunca ha habido Estado de Derecho, un Estado de Derecho muy débil. Vivimos en una república, en una democracia muy débil, con muchas problemáticas sociales, ¿no? Por eso es que en Latinoamérica es tan complicado ver sus temas, ¿no? Una vez escuché a un gran pensador peruano decir que ser conservador en Europa, ser conservador en Estados Unidos, sí podía ser justificado en algún tipo de forma, porque ahí sí tienen ideas que conservar, ahí sí tienen valores que conservar. En el Perú, lamentablemente, yo no le veo ninguna cabida a ser un conservador como una forma política en general, porque en el Perú no hay nada que conservar. Es evidente que nuestra sociedad está fallada, ¿no? Y que yo sí creo que tienen que haber cambios fundamentales dentro de nuestra sociedad. La sociedad peruana es muy disfuncional y todos los peruanos sabemos eso. Sabemos que, y eso es algo, un producto histórico, ¿no? Un producto histórico de la época virreinal, un producto histórico de la gran diversidad de etnias y cosmovisiones que habitan un mismo territorio, que desde toda la historia del Perú han estado peleándose entre sí. No sé, tenemos el ejemplo de los incas conquistaron a los huancas, después los españoles conquistaron a los incas, y es algo que se ve todos los días, ¿no? El Perú es una nación muy fragmentada, ¿no? Digamos que aquí no existe esta idea de Estado-nación. Es casi, el legado que tenemos aquí es muy complicado, ¿no? Por eso es que yo creo que en el Perú ser un conservador es una tarea muy difícil, ¿no? Es verdad, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo y gracias por esa lección histórica que nos acabas de dar. Es una llamada de atención para poder, digamos, tener más de este tipo de diálogos, no solamente uno a uno, sino con más personas, porque tenemos que repensar ya con 200 años de historia que tenemos, pero con mucho conflicto, ¿no? De historia republicana, ¿no? ¿Cómo no nos vemos en los siguientes 200 años? Porque al final y al cabo somos un país que tiene 70% de informalidad. Eso quiere decir son 70% de personas que no están dentro del marco de la ley. ¿Hay formas de revertir eso? Yo creo que sí, pero se trata de un montón de estas conversaciones, ¿no? Que podremos tener, especialmente en nuestra generación. Bueno, yo por mi lado no tengo más preguntas, pero ha sido un súper gusto estar contigo hoy día y muchas gracias por participar y ya sabes que en cualquier momento estás invitado. Por supuesto. Muchas gracias.